El faro alto de la camioneta iluminó por un segundo la figura quieta en el acotamiento. Era una niña. Sola. En esa carretera desierta de México, pasada la medianoche, no debería haber nadie, mucho menos una niña de vestido blanco, inmóvil como una estatua bajo la luz amarillenta de los faros. Parpadeé, pensé que era un espejismo del camino, pero cuando pasé junto a ella, nuestras miradas se cruzaron en el retrovisor. Y vi. Algo no estaba bien. En ese momento no lo sabía, pero no podría haber imaginado que esa niña ya no pertenecía a este mundo. Soy camionero desde hace más de 15 años. Conozco cada curva, cada puesto abandonado y cada tramo peligroso de esa carretera como la palma de mi mano. La ruta que cruza el desierto mexicano no es lugar para descuidos. He visto de todo: asaltos, accidentes brutales, hasta cuerpos que nunca recogieron. Pero esa noche, algo me hizo frenar antes siquiera de pensarlo. Instinto, tal vez. O esa sensación de frío en la nuca que solo ignoras una vez en la vida. La carretera estaba desierta, como siempre después de la medianoche. Solo el zumbido del motor rompía el silencio. El aire era pesado, húmedo y caliente, pero cuando bajé de la camioneta, un viento helado me subió por las piernas. Miré a todos lados, ni un coche a la vista, ni rastro de padres o algún vehículo accidentado. Solo la niña, quieta a unos 10 metros de mí, de espaldas. Su vestido blanco parecía demasiado limpio para el polvo del camino, y los pies estaban descalzos, intactos, como si nunca hubieran pisado el asfalto áspero de esa carretera. «Oye, pequeña», grité, pero mi voz resonó de manera extraña, como si se la tragara la oscuridad. Fue entonces cuando se volteó, lentamente, y sentí el primer escalofrío. Cuando se volteó, esperaba ver miedo en su rostro. Al fin y al cabo, una niña perdida en una carretera oscura debería estar llorando, desesperada, pero no. Sus ojos eran demasiado oscuros para alguien tan pequeña, y su sonrisa, si es que podía llamarse sonrisa, era solo una línea delgada, casi como cortada en su pálido rostro. No dijo nada, solo me miró fijamente, como si ya me conociera. «¿Estás perdida, hija?», pregunté, dando un paso hacia adelante. Fue entonces cuando me di cuenta. Ella no se movía, no respiraba. El vestido blanco no se mecía con el viento, a pesar de la brisa helada que ahora nos envolvía. Y los pies, Dios, sus pies no tocaban bien el suelo. Parecían flotar un centímetro sobre el asfalto, como si estuviera parada sobre algo que yo no podía ver. Había algo en esa niña que no parecía normal. Algo que me revolvía el estómago incluso antes de que mi cerebro lo comprendiera. Y entonces, levantó la mano lentamente, señalando hacia la camioneta. Cuando escuché su voz, fue como si alguien me hubiera arrojado agua helada en la nuca. «¿Puedo ir contigo?». La pregunta era simple, pero la voz no era la de una niña. Mi cuerpo se heló cuando extendió su mano hacia mí. Sus dedos eran demasiado delgados, pálidos como cera. «Mis padres están allá atrás», susurró, señalando hacia la oscuridad detrás de mí. Me giré instintivamente, pero solo había una carretera vacía. Cuando volví a mirarla, estaba más cerca, mucho más cerca de lo que debería estar. Un olor a tierra mojada y algo metálico invadió mis fosas nasales. «Espera, pequeña». Mi voz salió temblorosa. «¿Dónde están exactamente tus padres? ¿Cómo terminaste aquí?». Ella solo movió la cabeza y, por primera vez, vi lágrimas en sus ojos oscuros. «Ya no me encuentran», dijo, y en ese momento, a pesar de todo mi miedo, sentí un nudo en el pecho. Había un dolor genuino en esa voz, una soledad que atravesaba décadas. Fue entonces cuando noté el detalle que me hizo tragar saliva. En su cuello, casi oculto por el cuello del vestido, había una mancha oscura que se extendía como una sombra. Mis manos sudaban sobre el volante mientras sopesaba las opciones. ¿Dejar a esa niña sola en la carretera desierta? Imposible. Pero algo en lo más profundo de mi estómago gritaba que no debía dejarla subir a la camioneta. Solo hasta la siguiente delegación, pensé, intentando convencerme. Son solo 20 minutos más adelante.
Abrí la puerta del acompañante con movimientos lentos, como si estuviera tratando con un animal salvaje. Vamos a ayudarte, pero necesitas decirme la verdad, dije mientras ella se subía al asiento sin hacer el menor ruido. Cuando cerré la puerta, noté algo extraño. El tablero no reflejaba su rostro en el vidrio. Y el silencio. Dios, el silencio era tan pesado que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Ella no respiraba. No se movía. Solo miraba fijamente la carretera frente a nosotros con aquellos ojos vacíos, mientras mis manos temblaban en el volante. Fue entonces cuando la radio de la camioneta comenzó a sonar sola, y una voz susurró entre el ruido: «No debiste haberme llevado». La sangre se me heló cuando aquella voz retumbó en la radio. Volteé hacia la niña, esperando alguna reacción, pero seguía inmóvil. Postura rígida, manos sobre el vestido, ojos clavados en la carretera como si mirara algo más allá del asfalto. «¿Tú escuchaste eso?», pregunté, con una voz más aguda de lo que pretendía. Nada, ni un gesto, ni un reconocimiento. Era como si yo ya no existiera para ella. Entonces noté el frío. Una corriente helada salía de ella, empañando mi ventana mientras la de su lado permanecía cristalina. Y en el retrovisor, Dios, en el retrovisor su rostro se veía borroso, como bajo el agua. Solo distinguía el contorno del vestido blanco y aquellos ojos oscuros que, ahora caía en cuenta, no parpadeaban. Ni una sola vez desde que subió a la camioneta. La aguja del combustible comenzó a bajar de golpe, aunque el tanque estaba lleno hacía minutos. Y entonces, en medio de ese silencio mortal, sentí algo rozar mi brazo. Cuando estacioné frente a la delegación, la niña finalmente se movió. Volteó la cabeza lentamente para mirar el edificio, como si lo reconociera. Sus delgados dedos se aferraron a mi brazo con una fuerza sobrenatural. «No quiero entrar ahí», susurró, y por primera vez, percibí miedo en esa voz. Al cruzar la puerta, el policía de turno alzó la vista del periódico y se quedó petrificado. Su rostro perdió todo el color cuando miró a la niña a mi lado. ¿Dónde la encontró?», preguntó con voz temblorosa, los ojos desorbitados como si estuviera viendo un fantasma. Entonces lo entendí, no la miraba a ella. Miraba a través de ella, directamente a mí, con una expresión de horror puro. El policía tragó saliva antes de hablar, bajando la voz como si temiera que la niña lo escuchara. En 1998, un camión volcó en la curva del kilómetro 83. Murió toda la familia, pero el cuerpo de la hija menor nunca apareció. Abrió un cajón y sacó una foto amarillenta. Era la misma niña, con el mismo vestido blanco, sonriendo en una foto escolar. Cada octubre, alguien llega diciendo que la vio en la carretera. Miré hacia un lado y la sangre se me heló. La silla donde estaba sentada la niña ahora estaba vacía, pero el asiento estaba empapado, como si alguien hubiera derramado un cubo de agua. Y en el piso, huellas mojadas de pies pequeños se arrastraban hacia la puerta, donde la última marca formaba un número claramente visible: 83. Todo mi cuerpo temblaba como si estuviera atrapado en un congelador. «No es posible. Ella estaba aquí. Habló conmigo», grité, con las manos sudorosas mientras revolvía mis bolsillos, buscando desesperado alguna prueba. Un listón, un cabello, cualquier cosa. El policía me agarró del hombro, y su contacto helado lo confirmó. Él también estaba aterrado. Mi mente racional luchaba contra lo que mis ojos habían visto. Quizá lo imaginé. Tal vez es el cansancio. Pero entonces lo sentí. En el bolsillo de mi chamarra, algo húmedo y frío. Al sacarlo, era un trozo de tela blanca, vieja y manchada de tierra, idéntica a su vestido. Y el olor, ese mismo olor a tierra mojada y metal que había percibido en la carretera. Cuando le mostré el trozo de tela al policía, su rostro se puso pálido como el papel. «Será mejor que te vayas», susurró, mirando por encima de mi hombro con los ojos desorbitados. Me giré de golpe, esperando ver a la niña allí, pero solo había un pasillo vacío en la delegación, iluminado por la luz parpadeante de un foco fundido. El silencio se rompió con un llanto lejano de niño. No venía de la carretera,
sino de las profundidades del edificio, como si surgiera de las paredes. El policía se persignó y retrocedió hasta quedar contra la pared. Siempre regresa al kilómetro 83, dijo. Y entonces, la radio de la patrulla susurró por sí sola: prometiste llevarme a casa. Nunca volví a manejar por ese tramo de la carretera después del atardecer. Regresé de día, busqué tumbas, cruces en la orilla del camino, nada. Incluso revisé archivos de accidentes antiguos, pero los registros de ese año estaban incompletos, como si alguien hubiera arrancado las páginas. No sé quién era esa niña, pero esa noche entendí que algunas carreteras guardan secretos que jamás deberían desenterrarse. Hasta hoy, cuando paso por el kilómetro 83, reduzco la velocidad sin querer. Y a veces, por el rabillo del ojo, distingo una silueta blanca entre los árboles, inmóvil, esperando, o simplemente observando quién será el próximo en detenerse. ¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido algo así en las carreteras? ¿Has sentido ese frío en la nuca cuando la radio se apaga de repente o has visto algo que no debería estar ahí? ¿Crees que algunas almas aún vagan por las autopistas, atrapadas en sus últimos momentos? Cuéntame en los comentarios, pero mira, un consejo: si alguna noche ves a una niña sola en la orilla de la carretera, especialmente cerca del kilómetro 83, bueno, ya sabes lo que puede pasar.